Nace en Colombia una nueva opción, El Nodo en Vivo, con todo el análisis y lo que pasa en Colombia para que usted esté informado. Bienvenido. Dirige Jennifer Gallón. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a otro programa del Nodo en Vivo. Hoy, viernes 27 de noviembre, pues tenemos el gusto de contarles que estaremos hablando de un tema fundamental, el globalismo en los medios de comunicación. Así que quiero saludar a mi compañera Laura Pinzón. Laura, ¿cómo estás? Jennifer, buenas tardes, yo muy bien, espero que todas las personas también se encuentren muy bien. Los invitamos a que desde ya se unan con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, en vivo en Facebook y YouTube como El Nodo, también seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter e Instagram como @elnodocolombia y participen del tema del día que ya se los dijo Jennifer con el hashtag globalismomedios. Así es, Laura, pues hoy vamos a estar con el doctor Omar Bula Escobar, así que le vamos a dar paso en este momento. Doctor Bula, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están, Laura, Jennifer? Encantado en verlos. Saludos a todos y gracias por la invitación. Gracias, doctor Omar. Para las personas que quieren conocer un poco más del doctor Omar, les contamos que él nació en Bogotá, es profesional en administración y experto en temas internacionales y de desarrollo sostenible, además es políglota, y el doctor Omar se graduó de administrador de empresas de la European University de la Universidad de Lovaina en La Nueva, en Bélgica. Además, cursó estudios de negociación estratégica y tiene una especialización en management corporativo de la ADN Harvard Business School y fue director y representante de la ONU en Senegal y trabajó con esta organización internacional durante más de 20 años en Europa, Oriente Medio, África y América Latina. Además, el doctor Bula fue seleccionado recientemente como uno de los mejores 100 expertos en geopolítica y además más influyentes de todo el mundo. Para nosotros es un privilegio tenerlo con nosotros y además actualmente se desempeña como consultor independiente, profesor universitario y conferencista en management y asuntos internacionales. Así es, Laura. En primer lugar, pues, doctor Omar Bula, usted pues ha sido muy crítico del papel que juegan los medios de comunicación en nuestros días y hace referencia a la influencia del globalismo sobre estos. ¿Nos podría explicar brevemente qué es el globalismo y cómo se sabe si un medio de comunicación tiene una línea editorial globalista? Bueno, muchas gracias de nuevo. Este fenómeno de los medios de comunicación, antes de hablar del globalismo, es un fenómeno que ha sido estudiado desde hace varias décadas y hay muchos estudios sobre lo que trata con la concentración, media concentration, en pocas manos de los medios de comunicación. Y esto vamos a ver cómo se vincula con el globalismo. El globalismo es en pocas palabras, es algo muy complejo, pero en pocas palabras es un movimiento que pretende una gobernanza de carácter más global, se opone al nacionalismo, al Estado-nación como unidad administrativa a nivel global y tiene una serie de ideas, persigue una serie de ideas que en muchos casos están opuestas también a las ideas de Occidente y de la cultura judeocristiana. Cuando yo siempre que menciono judeocristiano, digo, la persona puede ser religiosa o no, eso no tiene nada que ver. Su cultura es una cultura judeocristiana desde hace muchas décadas. El globalismo, entonces, es importante en términos de medios de comunicación porque hoy en día los domina. Hoy en día, y entendiendo medios de comunicación mucho más allá que la prensa escrita o la prensa de noticias. Los medios de comunicación incluyen obviamente la televisión, la televisión por cable, los monopolios se dan a nivel también de televisión por satélite, las películas que vemos todos los días, ¿no es cierto? Todo eso constituyen medios de comunicación y todos estos están siendo hoy en día poseídos por más o menos 6, hablan de 5, realmente son 6 grandes compañías que manejan el 90% de lo que leemos. Esto, como mencioné, hay muchos
artículos al respecto, lo que llaman el monopolio mediático, porque este tiene obviamente la capacidad de influenciar procesos políticos e inclusive crear revueltas, ¿no es cierto? Crear malestar a nivel social, muchas veces sesgando la información. Irónicamente, hoy vemos a canales como CNN, que yo lo considero bastante sesgado, y su ex dueño, el señor Ted Turner. Hay una cita que tengo aquí que saqué, decía, mire, los medios de comunicación están demasiado concentrados. Muy poca gente posee demasiado. En realidad, solo hay 5 compañías que controlan el 90% de lo que tenemos, y reconoce este gran problema de la concentración. Este problema de la concentración tiene que ver con el hecho de que, al fin y al cabo, son estos medios los que crean la opinión pública, los que generan opinión pública, y los que pueden inclusive contribuir a generar agendas de Estado. Tienen que ver también con los derechos del ciudadano al acceso a estos medios, al acceso a las plataformas de información que muchas veces están monopolizadas en estos momentos en muy pocas manos. Cuando hablamos de 6 corporaciones, acuérdense que hablamos del mundo entero. Hay unos que los llaman oligopolio porque hay monopolios nacionales, monopolios internacionales. El de hoy es prácticamente global, sobre todo en Occidente, y como les mencioné, está en manos sobre todo de esta agenda globalista, que es una agenda que otros llaman progresista. Hay muchas etiquetas que le ponen a esto. En todo caso, es una agenda que se opone, hoy en día se ilustra muy bien, que se opone al Estado-Nación. Es la agenda que se opone también actualmente a varios presidentes, como el presidente Trump, el presidente Orbán, el presidente Bolsonaro, etcétera. Que uno les guste o no, no se trata aquí de juicios de valor, sino de mostrarles quién está de qué lado. Esto implica también, desde el punto de vista de libertad de expresión, es súper importante, porque se trata de una democracia saludable. Una democracia saludable implica que todos podemos expresarnos y que todos tenemos acceso a esa información. Por ende, es muy difícil evaluar realmente si estamos informados o no, cuando no sabemos quién posee esos medios de información y qué mensajes están tratando de pasar. Esto es de suma importancia. Nosotros, como les mencioné, aparte de esos medios de noticias, ustedes pueden ver, aquellos que ven las cadenas que yo creo que vemos todos en algún momento, ¿no es cierto? Así sea por accidente. Discovery Channel, History Channel, todo lo que tenemos en televisión por cable, y hay agendas de por medio que sutilmente van pasando, ¿no es cierto? U otros medios como Netflix, que se posicionan claramente en el lado del globalismo, ¿no es cierto? Y tienen todo lo que quieran ver de feo sobre Trump y de bueno sobre George Soros, lo van a ver en Netflix, ¿no es cierto? Eso es claro. Ahora, ¿cómo se sabe qué medios son globalistas o no? Primero hay que partir del hecho de que hay estudios y varias personas notables que se han pronunciado en cuanto a lo que ya acuñan. Hay unos que dicen el 99%. ¿Quién es ese 99%? Pues ese enorme monopolio mediático, sobre todo en Occidente, que hace que las noticias y los editoriales que publican en cualquier país europeo, latinoamericano, en gran parte en Estados Unidos, en África y en también países asiáticos y de Oriente Medio sean editoriales muy parecidos, ¿no es cierto? Que tienen una tendencia clara. Al fin y al cabo hay 6 grandes compañías que los manejan, ¿no es cierto? Son 6. Y estas 6, en esta coyuntura actual de nacionalismo contra globalismo, que se manifiesta enormemente en las elecciones de los Estados Unidos aún indefinidas, pues están todos en contra del candidato republicano. Entonces hay una manera de identificarlos, ¿no es cierto? Donde no haya ninguna noticia positiva ni ninguna noticia de lo que está pasando del otro lado, pues uno los identifica. Ahora es imposible identificar qué medio le está dando uno la verdad o solo parte de la verdad si uno no conoce la situación política y los actores de la situación política. Para algo más amplio. Si uno no sabe que hay nacionalistas y globalistas, si no sabe que hay ciertos intereses en agendas puntuales. ¿Por qué? ¿Por qué digo lo de agendas puntuales y lo especifico? Porque hay agendas
como la agenda climática, como la agenda ecológica, como la agenda laboral, como agendas políticas de toda índole, básicamente que son utilizadas, ¿no es cierto?, como instrumentos para romper ese statu quo occidental, ¿no es cierto?, la agenda del aborto, etcétera. No estoy hablando de estar de acuerdo o no, repito a los que me están escuchando, estoy hablándoles dónde se posicionan las cosas. Si estas agendas las defiende la prensa X en un país, ¿no es cierto?, pues uno sabe más o menos de qué lado están, pero hay que conocer las agendas, ¿no es cierto? Y del lado del globalismo, pues tenemos la agenda migratoria, una defensa grandísima de la migración y de las fronteras abiertas, la agenda del aborto, en algunos casos la agenda de la legalización de la prostitución, la agenda de la legalización de la droga, la agenda de la legitimación de los actores de la droga. El globalismo, y los que me escuchan, habrá de izquierda y habrá de derecha si les gusta ponerse en ese espectro tan inadecuado hoy en día. Pero para ponernos y para ubicarnos mejor, el globalismo se posiciona más con la izquierda internacional. ¿Por qué? Porque es la izquierda internacional que se opone más al occidente que representa Estados Unidos. Así se colocan, básicamente. Entonces, se trata de saber primero cuál es el juego y después ver que hay una serie de agendas y también a nivel nacional. En Colombia es muy claro que la agenda, por ejemplo, del proceso de paz ha sido dominada enormemente por los medios de comunicación, ¿cierto? Se ha politizado, como mencioné en otro programa, la paz, a tal punto de que el ciudadano desafortunadamente está siendo guiado por esta tecnología de la información y por estos monopolios de información, y por ende su opinión se crea de esa manera. El odio en Estados Unidos que se ha creado contra Donald Trump, que hoy pensaba que es una manera de desfigurar a ese personaje extremadamente odiosa, pues, y que genera odio. Donald Trump, les guste o no les guste, ese es mi punto de vista, es una persona de familia, es una persona que ha defendido el cristianismo en Estados Unidos, los valores judeocristianos, es una persona que ha defendido las instituciones republicanas y es una persona que está contra el aborto. Hay unos que dirán ustedes, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, pero básicamente añado otro elemento que lo identifica. Es una persona que no ha hecho ninguna guerra por fuera del país, ¿no es cierto? Es una persona que está firmando acuerdos de paz, no, pero si la prensa no se los dice, es imposible. Entonces, yo no, más que una defensa de Trump aquí, es que yo quiero mostrarles cuánto pueden desfigurar a una persona y de manera tan odiosa. La gran sorpresa y muy positiva es que por lo menos 73 millones de habitantes que votaron por Donald Trump no creyeron en ese perfil desfigurado de Donald Trump. ¿Por qué? Porque entienden, y ya muchos en Estados Unidos y ojalá en nuestros países nos diéramos cuenta, que los medios de información son un nuevo poder, un nuevo gran poder que se aprovecha de la tecnología de la información y que hoy en día son un actor político definitivo. Y repito y subrayo la palabra definitivo. Definen o dejan de definir agendas políticas de todo tipo. Los servicios de cable, por ejemplo, ustedes ven, yo me pregunto a veces los periodistas, conozco a varios periodistas en Colombia y en otros países, y no me extraña que haya unas posiciones tan radicales contra ciertas agendas, porque es que los feeds, es decir, las compañías clásicas como UPI, Agence France-Presse, Associated Press, Reuters, son los que mandan las noticias ya elaboradas y estos feeds también pertenecen a estas grandes corporaciones. Por eso hay muchas críticas contra Reuters hoy en día, que era la que cuando uno veía Reuters en el pasado decía, esto es. Agence France-Presse, AFP, Associated Press, esto es, ¿no es cierto? Hoy en día no es esto es, y aquí quiero subrayar el hecho de que los medios de comunicación han cambiado, porque el mundo ha cambiado, los países han cambiado, las relaciones de poder han cambiado. Hoy la China es lo que no era hace 20 años. Hoy el socialismo del siglo XXI está muy presente en América Latina. Hoy la China está en el África. El mundo ha cambiado durante los últimos 20 años y también ha cambiado la propiedad de los medios y la dinámica comercial de los medios.
y las aglomeraciones, la concentración de medios de comunicación. Eso es un fenómeno que se ha acentuado durante las últimas 2 décadas y por lo cual ya mencioné, hay muchos textos al respecto en cuanto a los grandes problemas de tipo ético. Y volviendo a lo de los periodistas de acá, pues entonces digo yo, pues, obviamente, ¿qué otra imagen pueden tener? Si la única imagen que les llega del exterior es una imagen, es una agenda, es un editorial ya cocinado, y eso lo vuelven a repetir aquí localmente, pero tampoco tienen acceso a otra información. Entonces uno no puede culpar a la gente que no tiene acceso a toda la información, simplemente es lo que tiene y ahí sí así opinan. Sí, perdón. Doctor Gula, en este momento hay muchas personas opinando sobre el tema, así que Laura, cuéntanos qué comentarios tenemos en YouTube y en Facebook. Así es, Jennifer. Tenemos a Lionel Valencia y nos dice: un conocedor de las amenazas que se tienen y las que se vienen por cuenta del globalismo. El Tiempo, El Espectador, Caracol y otros más siguen las líneas del globalismo. También nos dice Rafael Augusto Albarracín Baños, la norma del hashtag globalismo medios es la clara tolerancia a la violación de derechos fundamentales de la población por modas o preferencias socioeconómicas y culturales impuestas por minorías dominantes. A propósito, doctor Omar, usted mencionaba que evidentemente esta agenda globalista promueve el detrimento de valores de Occidente y la destrucción de la ética judeocristiana en los principales medios. ¿Cómo es esta esto es claro, y repito, siempre hay que poner una especie de caveat, como se dice en inglés, un comentario inicial. No estoy defendiendo, aunque gusto de la cultura judeocristiana, y he vivido en ella y me parece que Occidente, yo creo que lo mencioné en otros programas, es un ejemplo de lo mejor que ha tenido la humanidad. No se trata aquí de una defensa religiosa de nuestra cultura, simplemente, de todos sus aspectos, en el sentido más amplio. Es claro que la gente tiene que ver, es que es gradual, es la gradualidad de la cual se aprovechan, pero es claro que hace 20 años no veíamos vírgenes degolladas en Canadá, ni iglesias quemadas enfrente de la Casa Blanca, ni Biblias quemadas, ¿no es cierto? Antes quemaban Biblias por allá en Oriente Medio y aquí nos escandalizábamos, ahora se están quemando en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ni banderas quemadas, sí, las banderas que antes quemaban la bandera de Estados Unidos en Palestina, jamás, ¿no es cierto? Hoy la queman los propios estadounidenses. Que sea bueno o no, cada quien juzgue, pero el hecho es que las cosas han cambiado y los medios de comunicación han cambiado enormemente. Pues proyectando esa imagen, vemos una serie de valores, ¿no es cierto? Y los valores occidentales en toda su expresión. Por ejemplo, el Estado-Nación, primero que todo, que es una de las instituciones de Occidente, que creó Occidente de alguna manera. Al fin y al cabo, el Estado-Nación nació en Europa. Nos hemos organizado de esa manera y la historia ha hecho que el que prime en términos culturales en los últimos 200 años sea Occidente y los Estados Unidos. Antes fueron otros, ¿no es cierto? Antes de los Estados Unidos era Gran Bretaña, antes de Gran Bretaña fue Alemania, ahí vamos, y los tiempos van cambiando. Hay gente que le incomoda muchísimo Occidente, muchísimo el éxito de los Estados Unidos. Estados Unidos ha deteriorado muchísimo en los últimos meses y entonces vemos manifestaciones de que tumban las estatuas, ¿no? Quieren borrar la historia, quieren redefinir la historia, y eso no pasa solo en Estados Unidos. Esto es una táctica antigua, ¿no es cierto? Y sobre todo del comunismo del siglo XX y el comunismo actual, de reescribir la historia para que las próximas generaciones vean las cosas de manera diferente, atacando de manera muy, muy aguda la religión, los valores familiares. La familia está en medio de esto, ¿no es cierto? Atacar a Occidente, es que cuando uno ataca a la familia no ataca solo a Occidente, cuando uno ataca a la familia ataca a casi todas las culturas, por favor. La familia es central en África, en Oriente Medio, en Asia. ¿Dónde no es central la familia? Entonces quieren con nosotros los occidentales, y eso lo ven ustedes, por ejemplo, en Black Lives Matter. Black Lives Matter ataca a la familia nuclear, dice que debe ser una familia extendida, que todos somos hermanos, con una cantidad de propuestas muy románticas,
pero que destruyen nada más y nada menos la piedra angular de muchas civilizaciones y sobre todo de la civilización occidental y la civilización judeocristiana. Doctor Omar, más comentarios. Jennifer le mencionó 2 comentarios que tenemos en redes para que se continúe con la pregunta. Nos dice además Leonel Valencia, Netflix está plagado de BLM y Antifa. Además nos dice que es una versión del socialismo, el comunismo de identidad formado en los 60 en California. Sí. Así es, Laura. Dime, Jennifer, no se me olvidó. No, nos gustaría escuchar lo que estabas mencionando. Qué pena, no es que se me olvidó mencionar porque se me fue y que cuando yo decía que los medios cambian es porque hay medios que dicen, volvamos a poner el picture aquí, la foto, ¿no es cierto? Tenemos 90 o más % de medios que hacen parte de los medios globalistas. Pues obviamente esos 90% caben muchos y caben los más clásicos. Entonces vemos medios en los cuales uno confiaba mucho. Yo me acuerdo mucho en mi juventud, cuando estaba en Bélgica, que salía a comprar todos los meses. Yo estaba revisando colecciones de revistas hasta del 88, por allá de hace siglos. Newsweek, Times, The Economist, the BBC, ¿no es cierto? Todo. Y lo dijo Newsweek, lo dijo The Economist, Dios mío, una de las revistas. Pues estos medios también han tomado partido. Y eso pasa a nivel nacional también. Pero han tomado partido, ¿por qué? Porque es que tienen nuevos dueños. Y muchas veces el periodismo nacional y el periodismo local ignora este fenómeno de poder mediático y de consolidación de medios y por ende pues no tiene ningún punto de vista realmente crítico. Además que estos grandes feeds, como digo yo, como Reuters, AFP, etcétera, tampoco saben mucho de nuestra situación nacional, la tocan de manera muy superficial. Y por ende las realidades no pasan. Hoy en día en Europa todavía piensan que estamos en la época del Che Guevara, ¿no es cierto? Que las élites y el pueblo, efectivamente, es el continente con más desigualdad, la pobreza es inaceptable y hay que hacer algo, pero significativo, ¿no es cierto? Pero no saben quiénes están detrás de los movimientos políticos con la droga, ¿no es cierto? Con el narcotráfico, ¿no es cierto? Con las mafias, con el crimen transnacional organizado y su penetración en las instituciones, no. Cuando ven, por ejemplo, la paz de Colombia, creen que es que hay una reivindicación, sí lo ven de superficial, una reivindicación del pueblo, ¿no es cierto? De los revolucionarios del siglo XX para poner las cosas de nuevo en orden. Lo que están haciendo es una búsqueda de poder, esa búsqueda de poder está siendo financiada por la droga, eso no lo dicen los medios europeos, allá todo es paz y palomitas blancas aquí en Colombia. Esto es un problema muy grave. Esto es un problema muy grave porque, repito, tiene que ver con la libertad de expresión. Y hoy por hoy, puede que estemos de un lado, podemos estar de un lado, en el futuro podemos estar del otro, podemos ser las víctimas. Es una manera muy cortoplacista y muy mezquina de ver las cosas, ¿no es cierto? Y no pensar que a mí me quedan que yo no sé cuántos años me quedarán de vida, pero dentro de muy poco serán mis hijos los que están de un lado del otro y tendrán sus opiniones. Sea cual sea su opinión, yo creo que se la respeten y que tengan acceso a la información. De eso se trata, ¿no es cierto? No se trata tanto de tomar lados, pero de reconocerlo. Ahora hay situaciones de facto que hay que reconocer y es que en este momento este monopolio de medios hace parte del globalismo. Por ende, esa es la parte de la verdad que estamos recibiendo. Y se ve en Estados Unidos de manera súper clara, súper clara. Aquellos que quieran medios alternativos en Estados Unidos, les recomiendo The Epoch Times, les recomiendo el Daily Caller, les recomiendo el Daily Wire, les recomiendo el Washington Times, les recomiendo OAWN, les recomiendo The Federalist, ahí tienen otros. Ya van a ver el otro lado, ¿no es cierto? Puede que no estén de acuerdo, pero vean los dos lados, y sobre todo para que se den cuenta de que existe un monopolio y cuánto los están escondiendo de lo que pasa del otro lado. Eso no es justo ni desde el punto de vista de derechos humanos, ni desde el punto de vista de libertad de expresión, ni desde el punto de vista de honestidad básica, así de sencillo. Muy importante lo que menciona el doctor Omar Bula de contrastar esas fuentes de información para que puedan conocer otros puntos de vista y pues en esa medida quiero preguntarle qué otro papel juegan en el contexto de las compañías, por ejemplo, en los medios de comunicación Big Tech como Twitter, Facebook. ¿Qué nos puede decir sobre la influencia de estas compañías? Pues este es enorme porque en principio no se consideran medios de comunicación y ahora
comento un poco sobre eso, pero la influencia que tienen es tan grande que fueron citados al Congreso de los Estados Unidos y el senador Ted Cruz le hizo una serie de preguntas muy agudas a Jack Dorsey, a Zuckerberg de Facebook y en otra citación que les hicieron estaba también el director de Google, cuyo nombre no recuerdo, que además tiene la dirección de YouTube, no sé, y se ha visto una censura impresionante, que es la gran ironía, y volvemos a la libertad de expresión y a los derechos ciudadanos. Una censura descarada, además, ni siquiera sutil, una censura descarada, cerrando cuentas, bloqueando gente, eso ya de por sí, ¿no es cierto? El hecho de que los jueces de la opinión sean compañías privadas es muy grave para cualquiera y del lado de cualquier lado de cual esté. El Big Tech, le llaman a estas compañías, Facebook, Google, Twitter, sobre todo estas. Y este Big Tech tiene una especie de inmunidad porque hay una ley que se llama la Ley de la Decencia en la Comunicación en Estados Unidos, que tiene un artículo, el artículo 230, y este artículo está en discusión porque hoy por hoy los Big Tech, estas redes sociales, no son responsables, no son accountable, ¿no es cierto? No tienen que rendir cuentas como tienen que hacerlo los medios de comunicación que todos conocemos, ¿no es cierto? Los medios más grandes de comunicación, el New York Times, el Washington Post, el New York Post, todos los que mencioné, etcétera, etcétera, cualquier medio. Este artículo 230 pues está siendo analizado en profundidad, dado el hecho que se han llegado inclusive a censurar un mensaje del presidente de los Estados Unidos. Si un medio de comunicación censura un mensaje del presidente de los Estados Unidos, tiene que ser un ente muy poderoso. No creo que haya que estudiar ciencia nuclear para entender eso. Ese es el poder que ellos tienen. Y si censuran al presidente de Estados Unidos, entonces lo que usted piensa, cuando digo usted, no ustedes dos, que las trato de tú, lo que usted piensa, el que me está escuchando, pues también lo van a censurar, y si no le gusta lo que usted piensa, pues lo censuran porque a ellos no les gusta, así de sencillo. Esto es grave porque entonces los juicios en cuanto a la censura están en manos de unos pocos y no en manos de una autoridad legítima pública. Las regulaciones y las leyes de la comunicación no van al mismo paso ni a la misma velocidad que el desarrollo de la tecnología de la información. Entonces estamos siglos atrás y por eso se ven estos fenómenos tan incómodos. Ahora bien, gracias a Dios ya estamos conscientes de esto y la gente está abriendo los ojos. Y como digo, también hay un límite natural, porque como digo, por lo menos 73 millones de personas en Estados Unidos y unos cuantos millones por fuera, como se dice coloquialmente en Colombia, no comieron cuento. O sea que tienen un límite también, ¿no es cierto? La gente es pensante, gracias a Dios, la mayoría, casi todo. Doctor Omar, le extiendo un comentario que nos hace una persona a través de YouTube para ver usted qué opina. A propósito nos menciona Alexander Arango Arroyave: Omar, nadie más va a decir que la izquierda internacional se llama Compañía de Jesús. En Lovaina conociste de cerca a los jesuitas y su teología de la liberación. Sí. Pues yo les digo, yo pasé en Lovaina, fueron mis años de juventud, ya tanto tiempo, fueron mis años de juventud. Yo no era un ser político en ese momento, yo era un ser que me estaba divirtiendo de morral, con amigos, inclusive anecdóticamente, no sé a quién le puede interesar, pero en Lovaina sí había grupos, especie de guetos de latinoamericanos, ¿no es cierto?, que andaban siempre entre ellos. Mis amigos eran de Inglaterra, de Sudáfrica, de China, de todas partes. Y yo no me metí en eso en esa época. Ahora lo que estás sugiriendo ahí es la agenda de los jesuitas. Pues sí, yo no soy un experto en el tema, pero sabemos que los jesuitas han estado muy aliados al comunismo durante mucho tiempo. Doctor Omar, saliendo un poco del tema de los medios, ¿el globalismo es igual al multilateralismo? ¿Es prudente la acción de apoyar el multilateralismo por parte de la mayoría de gobiernos democráticos? No, globalismo y el multilateralismo es un mecanismo, ¿cierto? El globalismo es una ideología. Es curioso porque cuando uno dice multilateral, la palabra misma indica varios lados, ¿no es cierto? Y si hay varios lados, pues implica
que hay naciones de por medio. Y todavía se habla de la palabra internacional, ¿no es cierto? Entre naciones. Entonces, ahora el multilateralismo, a mi modo de ver, al contrario, es el que ha sido el problema que nos ha llevado a esta dicotomía totalmente absurda entre globalismo y nacionalismo, porque un buen multilateralismo como mecanismo de concertación, de coordinación entre las naciones, un buen, y subrayo buen, no debería suscitar esta serie de problemas. Un buen multilateralismo legítimo, que funcione neutralmente, no debería suscitar estos problemas entre los que defienden el Estado-Nación y los que quieren un gobierno global. Es la incapacidad del multilateralismo la que ha creado esta situación. Las organizaciones internacionales multilaterales nacieron sobre el siglo pasado. Primero la Sociedad de Naciones entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después las Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones fracasó. Pues obvio, porque su objetivo era evitar la guerra y se vino la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas funcionaron bien durante algún tiempo, sin embargo, fueron una creación de Occidente. Y yo que mencionaba en muchos otros programas el hecho de que, y no soy el único, hay muchísima gente que lo ha mencionado desde hace décadas, que la estructura es obsoleta, que los que conforman el Consejo de Seguridad ya no son representativos, y más adelante, en la década pasada, que han sido invadidos por capitales de ONGs y organismos privados. ¿Ustedes cómo creen que la OMS, con 15% de la Bill and Melinda Gates Foundation y otro más del Gavi Alliance, pues son capitales privados? La OMS no puede decidir de manera soberana o autónoma, porque tiene sus donantes, y sin esos donantes, y ahora que se salió de Estados Unidos, pues más dependencia hay. Entonces el multilateralismo que lo empujan, y ahí está muy buena la pregunta, porque dicen más multilateralismo, pero no se trata no de mejor multilateralismo, se dice más multilateralismo. Eso es una gran diferencia, una pequeña palabra que hace la gran diferencia. Más multilateralismo implica ceder más soberanía nacional a estos órganos globales. Mejor multilateralismo es coordinar mejor entre las naciones. Doctor Margula, usted está mencionando un concepto que viene muy de la mano con lo que quiero mencionar. ¿Cuál es la importancia de defender la soberanía territorial de los países y defender los gobiernos que ponen distancia al globalismo? ¿Qué deben hacer los ciudadanos? Pues bien, yo creo que hay muchas cosas positivas sobre el Estado-Nación. La gente le gusta, tiene una tendencia a destruir inclusive lo que funciona. El Estado-Nación, hay que revisar las organizaciones multilaterales, comenzando por eso, ¿no es cierto? Y estas fueron creadas de manera muy clara en la Carta de las Naciones Unidas. Se dice que deben respetar la soberanía de los Estados miembros. Eso está más que claro. Este no es el caso. La Organización de Naciones Unidas, que es muy vasta, ¿no es cierto? Son 40,000 o más empleados y que hace de todo. Muchas veces la dibujan mal, ¿no es cierto? Pero la parte política de las Naciones Unidas ha cambiado definitivamente y ha interferido más y más en los procesos nacionales. El caso de Colombia es muy, muy claro. Lo que pasa es que de alguna manera se vuelve como el sello. Entonces el gobierno dice, yo quiero esto, ¿no es cierto? Va a las Naciones Unidas y le dice, bueno, estamos de acuerdo, y después dice, las Naciones Unidas dijo que sí, le puso el sello. Entonces entonces hay una especie de misticismo con las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas, como los medios, también han cambiado, porque los tiempos han cambiado. Entonces la soberanía nacional la respeta el multilateralismo en principio. Ahora, la soberanía nacional implica resguardar culturas, resguardar afinidades, resguardar lazos comunitarios, territoriales, además, resguardar un territorio, que las fronteras, como fueron dibujadas a través de la historia, sean como deben ser. Pues para eso hay organismos, ¿no es cierto?, como la Corte Internacional de Justicia, que hace parte de la ONU, que puede dirimir, ¿no es cierto? Y hay fronteras en el pasado histórico, pero es que no vivimos en el pasado, vivimos en el presente. Fronteras en Oriente Medio y en África que son rectas, ¿no es cierto?, que cortaron tribus en dos, que hoy en día son la causa de los conflictos tribales, etcétera. Esa es la historia,
¿no es cierto? Esas cosas son las que hay que address, como se dice. Esas cosas son las que hay que tratar de mejorar, ¿no es cierto? Y con eso se hace con instituciones multilaterales eficientes, actualizadas y legítimas, sobre todo legítimas. La soberanía nacional es importante y la soberanía se protege con fronteras físicas. Las fronteras físicas son importantes porque el concepto de que todos somos ciudadanos globales, y yo presenté en un programa una encuesta muy curiosa que hicieron porque todo el mundo se siente ciudadano global, pero también defiende su nación. Coincidieron esos dos conceptos, lo que implica que uno puede considerarse un ciudadano global solidario con otros pueblos sin necesidad de abrir sus fronteras indiscriminadamente y revolver a todo el mundo. Porque este revolver a todo el mundo tiene ciertos límites. Y estos límites los determinan en muchos casos las culturas. Si ustedes ponen, por ejemplo, si mueven a toda la cultura talibán hipotéticamente y le abren un espacio en Nueva York en este momento, eso no va a ser fácil, va a haber clash. ¿Por qué? Porque son culturas muy diferentes. Y por eso la autodeterminación de los pueblos, que tiene que ver con ciertas afinidades culturales que le incluyen la lengua, lazos familiares, tradición. ¿Por qué vamos a acabar con todo eso? Yo no entiendo por qué quieren acabar con todo eso en vez de mejorarlo, ¿no es cierto? Y si quieren acabar con todo eso, desafortunadamente lo están haciendo más por la consecución del poder que por una verdadera mejoría de la convivencia de la raza humana. Ese es mi punto de vista, por lo menos. Gracias, doctor Omar. Nos mencionan más personas que siguen muy conectadas con nosotros en esta tarde por su conocimiento, y nos mencionan en YouTube. Luis Osorio, en Colombia hay líderes antiglobalismo. Una pregunta. Leonel Valencia, Cuba y Venezuela hacen parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Mayrin Romero, literalmente los medios de comunicación tradicionales están podridos, financiados por los globalistas. Doctor Omar, pasemos ya a un personaje que pues está en boca de todos estos temas, que muchas personas nos mencionan también en comentarios, y es George Soros. ¿Quién es él? ¿De dónde sale su fortuna? ¿Y qué papel está jugando en toda la construcción de estas agendas globalistas? El señor Soros es un especulador financiero muy exitoso. Voy a hacerlo de manera resumida. Yo tengo un programa muy largo en mi canal de YouTube que pueden ver, que lleva trabajando toda su vida en los mercados financieros, como repito, de manera muy exitosa. Se convirtió en un billonario con el tiempo, y esa fortuna la ha invertido sobre todo, a diferencia de otros billonarios, en un cambio relativamente radical de la agenda global. Y este cambio se identifica mucho con todo lo que hemos hablado anteriormente. Las agendas que mencioné del globalismo, de migración, etcétera, está detrás de todas esas agendas. Soros es una persona que tiene, además de su poder financiero muy, muy grande, y tal vez el especulador con más rendimientos, habla del 30% anual durante décadas, ¿no es cierto?, con más rendimiento de sus fondos de inversión. Además tiene su compañía offshore en las Antillas holandesas, se llama Quantum Fund. Tiene también una organización que se llama la Open Society Foundations, que es una fundación, es una gran ONG que interviene mucho en muchos países, en más de 80 países mencioné, y países, no cualquier país, ¿no es cierto? Interviene en la agenda de Gran Bretaña, por ejemplo, en contra del Brexit, o interviene hoy en día en la agenda de Estados Unidos. Es uno de los mayores financiadores de la campaña fue de Hillary Clinton y de Joe Biden. Eso está en Forbes Magazine, si lo quieren ver con las cifras. Y con mucha influencia también en América Latina desde hace muchísimo tiempo, en Brasil, con grandes inversiones, en Petrobras, en Argentina, fondos buitre, y con mucha influencia, repito, sobre la agenda de las drogas a nivel mundial. Soros fundó desde los años 80 la Global Policy Commission on Drugs, una cosa así, y en esto pues se ha trabajado mucho en la legalización de la marihuana, y ahora se trabaja en la legalización de la cocaína. La legalización de la marihuana ha sido un éxito, como vieron, pero un éxito no para el mundo entero, sino para algunos bolsillos, porque hoy en día hay un monopolio de un mercado de más de 200.000 millones de dólares.
Y esto está pasando con la cocaína, la van trivializando y van diciendo que no, que ahora se puede industrializar, que hay que tener otro tipo de abordaje. Esto lo sostiene Soros y lo ha hecho de manera explícita en tweets, en comunicaciones. Y lo que pasa es que una vez legalizada, pues tal vez se solucionan o no una cantidad de problemas. Ese debate, ya lo he dicho antes, hay que tenerlo, pero el que se queda con el billete, como se dice coloquialmente, es él y otros interesados. Soros define, tiene un grupo muy importante que se llama el Crisis Group, que está basado en Bruselas. El Crisis Group con Robert O'Malley, que es su director, es muy amigo, del cual hace parte Juan Manuel Santos, es muy amigo del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque los visitó en Bruselas y tuvo una reunión, eso está en internet, lo pueden ver, inclusive el intercambio, y se comprometió ante ellos, no sé por qué ante ellos se comprometió a implementar el acuerdo de paz. Pues cuando digo no sé por qué, es que uno se compromete es con los gobiernos, no con las ONGs de manera tan formal. Eso incomoda un poco. De Soros es un gran poder mediático en muchos medios de comunicación, al punto de que, por ejemplo, en Fox News estaba hablando Newt Gingrich, el antiguo presidente o el líder de la mayoría republicana, uno de los grandes políticos de Estados Unidos, y cuando mencionó la palabra Soros, cortaron la comunicación. Y este humilde servidor, como dicen por ahí, también lo fueron criticando por allá en el New York Times, en Político, etc. Un poder mediático muy grande. Se lo ve en todas partes. Uno dice, ¿cómo identifica uno a Soros? Pues primero que todo, el Open Society Foundation. Hay unas organizaciones en Colombia, por ejemplo, La Silla Vacía y de Justicia, que se sabe a través de una organización que se llama Judicial Watch en Estados Unidos, que reciben directamente plata de Soros, y Colombia Check. Pero también las relaciones que tiene, por ejemplo, El Espectador con el New York Times, ¿no es cierto? Y básicamente uno encuentra lo mismo. O sea, publican algo del New York Times o tienen la misma lógica o el mismo tipo de pensamiento. Una de las características de estos monopolios y de cualquier monopolio de medios o de cualquier otra cosa es aplastar a la competencia. De ahí que canales como ustedes, otros canales como Pan Am Post, otros canales como, bueno, hay varios canales, no quiero mencionar acá todos, pero son muy courageous, tienen mucho coraje de luchar contra este monopolio. Y yo creo que una persona, repito, ya lo dije en otro programa, los conozco a ustedes mucho, sé que son personas muy honestas y muy dedicadas a esto con verdadero altruismo. Pues ojalá las personas entiendan que la verdad no hay que buscarla en el monopolio, por lo menos no toda la verdad, y que hay que buscarla en los medios alternativos. Doctor Omar Bula, y pues ya hablando pues de George Soros, pero respecto a su familia, ¿por qué razón cambia el apellido de Schwartz a Soros y qué vínculos tiene el padre de George Soros con el globalismo a través de inventar el idioma esperanto y el plan Kalergi, y que dio origen pues a la Unión Europea? Uy, es una cantidad de preguntas juntas, Jennifer, pero mira, es que Soros tiene una historia. La historia de Soros es que él era de una familia cristiana y como judía, y como había persecución a los judíos, pues se le entregaron a una familia no judía, cristiana, y en un momento dado, pues para que no se lo llevaran. Y él, según dice la historia, pues contribuyó inclusive a la confiscación de bienes de judíos, por eso lo critican mucho. Y en una entrevista muy famosa que es pública, le pregunta si eso le incomodó y él dijo que no, pues que le tocaba hacerlo, cada quien juzga así. Sí, tal vez fue una cuestión del momento, ¿no es cierto? O si había inmoralidad o no moralidad en el hecho. Por eso en un momento dado se cambian los apellidos. Y desde un principio, sí, ya se veía con el plan Kalergi que mencionas, ya se veía esta especie de embrión de lo que vemos hoy como globalismo, ¿no es cierto? El esperanto siendo una supralengua, ¿cierto? Que no pegó algún tiempo, pero no pegó. Al fin y al cabo el inglés fue el que se volvió el idioma universal, ¿no es cierto? Y hoy en día no hay esperanto que le gane al inglés. O sea que sí, es interesante la pregunta porque estuvo desde un principio. Él nació como primero en
en medio de una guerra espantosa, ¿no es cierto?, que seguramente lo definió como persona. Él se basa mucho en un filósofo que se llama Karl Popper, lo desfigura un poco porque Popper se quejaba mucho del comunismo y solo se ha adherido mucho a las causas comunistas de una manera u otra o cuando le conviene. Pero sí, como que la génesis de su vida ya determinaba su agenda política durante muchas décadas y hoy estamos viendo. Es una persona de 90 años, creo, y tiene 2 hijos, Alexander y Jonathan Soros, que son muy activos. Inclusive los podemos ver en fotos a menudo con Juan Manuel Santos, con otros, sobre todo cuando se discuten las cosas de la droga. Doctor Márgula, y respecto al plan Kalergi, que pues para que le cuente a las personas en qué consiste. Sí, el plan Kalergi fue una especie de attempt, ¿cómo se dice?, de intento por federalizar la política en Europa en un momento dado. Y, perdón, que es que nos están interrumpiendo acá. Que espera un segundito. ¿Aló? Doctor Omar, mientras que vuelve el doctor Omar Gulal ahorita, cuéntanos qué otros comentarios nos están haciendo en redes sociales sobre el tema del día. Agradecemos a todas las personas que siguen conectadas con nosotros. Gracias a Marta Patricia Rubiano, también a Leonel Valencia, a Luis Osorio. También tenemos por aquí a Mayrin Romero, Joa Philip Jr., que nos saluda también. Nos dice Luis Osorio, en Colombia hay líderes antiglobalismo. También nos pregunta Leonardo Forero, ¿cuáles son los líderes mundiales que promueven el globalismo? Luis Osorio, la educación, ¿qué papel juega en el globalismo? Leonardo Forero, la legalización de las drogas hace parte de la agenda globalista. Doctor Omar, continúe con su idea, por favor, sobre el plan. Se me dañó la cámara por acá. Sí, entonces, Plan Kalergi de alguna manera lo que preveía era también movimientos poblacionales importantes, ¿no es cierto? Y hay una cosa muy importante en el globalismo, y eso me permite mencionar. El Plan Kalergi pretendía atraer gente de Asia y de África para mezclarla con la fuerza laboral en Europa, etcétera. Porque hay un desequilibrio muy grande desde el punto de vista de la fuerza laboral a nivel mundial. Hoy en día tenemos en el África, por ejemplo, que está creciendo y que en el 2050 será, junto con la China y la India, otro de los grandes centros poblacionales del mundo, familias de 5 a 7 niños, mientras que en Europa, en América Latina y en Estados Unidos, familias que a veces no pasan de 2 niños. El hecho es que se está desequilibrando la población global y la fuerza laboral está concentrándose en los países de mayor población. Esto tiene implicaciones empresariales, básicamente, también, ¿no es cierto? Implicaciones económicas muy grandes. La migración en este sentido es de suma importancia y por eso digo yo que es como que el Plan Kalergi está como a la génesis de esta intención de revolver a todo el mundo en el sentido de equilibrar también supuestamente las oportunidades y los derechos del ser humano a usufruir de todo lo que está sobre el planeta, pero en realidad lo que hay por detrás, y ustedes ven, el Pacto Global de Migración de las Naciones Unidas se llama Global Compact for Migration. Curiosamente hay otro Global Compact, y es el Global Compact empresarial. A este Global Compact empresarial ya han firmado todas las empresas que ustedes se puedan imaginar, hasta los servicios públicos de Colombia, de Bogotá y seguramente de sus ciudades, quien esté oyendo por ahí. Empresas privadas, empresas públicas, porque esto lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Curiosamente, también le dice las Naciones Unidas al Pacto de Migración Global Compact. Y lo que se ve ahí es que la apertura de fronteras, más que buscar una respuesta a esa potestad que tiene el ser humano de usufruir de todos los recursos, sea donde esté, y pasar por las fronteras libremente, y los de una cantidad de discursos románticos que menciona, lo que sí provee es la capacidad de mover fuerza laboral de un continente a otro en el momento en que haya falta de esta fuerza laboral. Y esto implica corrientes migratorias muy, muy importantes. Gaddafi en Libia, cuando todavía existía, tenía una garantía para que lo apoyaran los europeos y se llamaba la garantía de la llave, ¿no es cierto? Si Gaddafi abría la llave, como él mismo dijo, y dejaba que toda África pasara por Libia y cruzara el Mediterráneo hacia Europa, esto se convertiría en
Europa negra, decía él. Sí, porque hay muchas necesidades en África y mucha gente quiere migrar. O sea que la migración es muy, muy importante, y la migración muy importante sobre todo desde el punto de vista laboral, de mano de obra, para las empresas, de regímenes pensionales, porque la población de más edad envejece, ¿no es cierto? Envejece más y vive más, ¿no es cierto? Gracias a la medicina y a otras cosas. Esto es un tema muy, muy complejo y, repito, me desvío un poco de Plan Kalergi, pero este era básicamente uno de los propósitos. Era un propósito preglobalista, diría yo, sí, que hoy en día se manifiesta de muchas otras maneras, pero la filosofía estaba ahí. Gracias. Gracias, doctor Omar. Para concluir esta entrevista, quisiera hacerle una pregunta que quizás encierra todo lo que hemos venido hablando, y es saber cuál es la importancia de defender la soberanía de los países y defender los gobiernos que ponen distancia al globalismo. ¿Qué deben hacer los ciudadanos y los medios de comunicación para eso? Ay, Dios mío, otra vez. Qué pena con usted. Tranquila. Laura, muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento, recordándoles que si les gustan nuestros contenidos, denle like y compartir. Y ya en contados minutos terminamos la entrevista con el doctor Omar Bula. Sin embargo, les pedimos que opinen en redes sociales usando el hashtag globalismomedios, en donde podrán pues opinar sobre el tema. ¿Ustedes creen que hay medios de comunicación que tienen líneas editoriales globalistas? Cuéntenos desde qué ciudad se encuentran. Así es, Jennifer, gracias a todas las Hola. personas. No me sale la cámara, me va a tocar despedirme así sin cámara. Tranquilo, Lo escuchamos bien. Entonces le preguntaba cuál es la importancia de defender esta soberanía de los países y defender los gobiernos que ponen distancia al globalismo, qué deben hacer los ciudadanos, cómo deben manejar las redes sociales y qué deben hacer los medios de comunicación en sus agendas. Pues yo creo que lo más importante es partir del principio de lo que estamos hablando, la información. Uno solo puede defender causas entendiéndolas, primero que todo, informándose bien, estando consciente de esta fragmentación, si se puede llamar fragmentación, un gran fragmento de 90% y un fragmentico del otro lado. Aquí, mientras que hago esto, estoy tratando de arreglar mi cámara, con permiso de ustedes. Yo no sé qué soy. Bueno, qué pena. Entonces, es que ni siquiera salgo yo ahora, mejor dicho, sale una cosa rarísima y me disculpo con todos. Informarse muy bien, eso es muy importante, ver fuentes alternativas y sí defender nuestra soberanía. El nacionalismo no es encerrarse en un país y no dejar que los demás entren, no, el nacionalismo no puede tener una inmigración controlada muy bien, saber que por las fronteras puede pasar gente muy honesta con necesidades, pero también saber que por estas fronteras puede pasar gente muy mala, ¿no es cierto? Y que puede inclusive minar el orden de la nación receptora, etcétera, etcétera. O sea que hay que estar consciente de este fenómeno informativo. El nacionalismo es además alegría de cuando Colombia mete un gol, o tristeza cuando no lo mete, porque es como más la situación ahora. El nacionalismo es un sentido de comunidad que no creo que hay que perder, hay que construir sobre el nacionalismo y hacer que las naciones coordinen mejor entre ellas a través de mecanismos idóneos. Y me disculpo 1000 veces, pero esto aquí se me da. Muchas gracias, doctor Omar Bula. Son cosas que suceden en estos envíos, así que no se preocupe, estamos muy atentos. Sin embargo, le agradecemos enormemente por habernos acompañado el día de hoy, por estar siempre comprometido, pues exponiendo sus ideas y dándonos a conocer lo que realmente pasa en el mundo. Así que muchísimas gracias, doctor Omar Bula, y pues le deseamos que tenga un excelente día. Jennifer y doctor Omar, antes de que se vaya, por favor, recuérdenos cómo son sus redes sociales, dónde pueden ver estas series que usted ha sacado a través de sus plataformas digitales para que las personas se conecten con usted. Gracias. Omar Bula en Twitter y mi canal en YouTube, GPQ. Pues ponen Omar Bula YouTube y ahí encuentran seguramente. Y les agradezco muchísimo a todos. Qué pena despedirme sin cara. Jennifer, muchas gracias. Laura, muchísimas gracias.
y llamaré a mi hijo para que me ayude a arreglar esta cuestión. Un abrazo muy grande y que Dios las bendiga. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, doctor Omar Bula, y pues acá les contamos que estaremos en las otras semanas también hablando con el doctor Omar Bula en las próximas semanas de los temas que están pasando en el mundo, y de igual forma, pues si finalmente pues el tema de la Casa Blanca, si seguirá Donald Trump o si pues llegará Joe Biden, como se ha mencionado por muchos medios de comunicación. Así que Laura, muy contenta de que estén personas conectadas, opinando en YouTube, en Twitter, en Facebook, recordándoles que nos pueden ver todos los días de lunes a viernes, de 12 del día hasta las 2 de la tarde. Así es, Jennifer, tenemos las 12:54. Es momento de escuchar la publicidad que tenemos aquí en el Nodo en Vivo para ustedes. Quiero contarles que podrán adquirir nuestras membresías por medio de Patreon. Solamente deben buscar el Nodo Colombia y por medio de ellas podrán leer nuestras columnas de opinión, publicar sus columnas también, artículos de opinión y así recibir diferentes beneficios tales como posicionamiento de marca personal, entre otros. Hoy contamos también con Cuarto de Guerra Colombia, una plataforma para todas las ideas que defiendan la vida, la libertad, la propiedad, la familia, la responsabilidad personal y los límites al gobierno. Es decir, un lugar adverso a utopías colectivistas y a proposiciones totalitarias como el comunismo y el fascismo, su pariente en primer grado. Se acerca el día sin IVA y también el Black Friday el próximo 27 de noviembre, por eso queremos recordarles que por medio de Vendogo pueden hacer sus compras de manera segura. Es un portal interactivo en internet donde ustedes pueden comprar y vender sus productos o servicios. Solamente deben visitar su página web vendogo.co, también ir a su Instagram como @vendogo.co o a su Facebook como Vendogo y finalmente a su Twitter como @VendogoColombia. Los invitamos también a visitar nuestro portal web www.elnodo.co para que lean las columnas de opinión del Dr. Pedro Carmona en nuestra página. Como pudieron ver, es una persona completamente docta en diferentes temas para que ustedes compartan y comenten todas sus columnas de opinión. El Festival de los Sentidos y el Premio Nacional de Periodismo Digital Quienique.com de nuevo convocan este martes 1 y miércoles 2 de diciembre al encuentro de la academia, periodistas, medios digitales, la industria de la tecnología, las comunicaciones y la opinión pública en general para que a través de las redes sociales conozcan los avances tecnológicos de la comunicación y los mejores trabajos periodísticos publicados en el ecosistema digital en 2019. Participe y conozca la innovación que lo conectará con el futuro. Laura, así que no olviden la publicidad, seguirnos en las redes sociales, en nuestra página web www.elnodo.co y los demás portales aliados. Y siendo las 12:57, vamos a leer los titulares de las principales noticias de Colombia y el mundo en el Nodo en Vivo. Así es, Jennifer, empezaremos con las cifras del COVID-19 más actualizadas en el país. En Bogotá, finalmente encontraron con vida a joven desaparecida en Ciudad Bolívar. En temas de salud, ordenan que prueba PCR sea de nuevo requisito para ingreso al país. Pasamos a noticias económicas. Con 14 proyectos se desarrolla el Plan Maestro Ferroviario. Además, en medio ambiente se prohibirá la pesca de tiburones en el país. En unas noticias internacionales, Trump dice que dejará la Casa Blanca si confirman la victoria de Biden. Y finalmente, pues terminaré esta sección de noticias con los recomendados de la semana. Laura, comencemos con las cifras del COVID-19 al día de hoy. Jennifer, hoy completamos 88 días en aislamiento selectivo. Según cifras del Ministerio de Salud, se presentaron ayer, 26 de noviembre, 6.794 recuperados, 9.496 nuevos casos y 159 fallecidos. Referente a muestras, hubo un total de 59.185, de las cuales PCR fueron 31.667 y de antígeno 27.518. Referente al total, hubo 1.181.753 recuperados, 1.280.487 casos, 36.019 personas lamentablemente perdieron la vida, 6.245.488 muestras procesadas y 59.778 casos activos. Así es, Laura, muy pendientes de pues seguir usando los protocolos de bioseguridad
Y por otro lado, quiero contarles que encontraron viva a la joven desaparecida en Ciudad Bolívar. Pues ayer les contábamos que Sharik, una joven de 15 años, había estaba reportada como desaparecida, pero fue allá en Silvania. Según mencionan algunos de sus familiares, huyó de forma voluntaria a donde su abuela. Pues aunque no se conocen los detalles sobre las condiciones de salud en las que se encuentra Sharik Lisset Márquez Telles, la joven de 15 años que desapareció del barrio Santa Viviana en la localidad de Ciudad Bolívar el pasado 18 de noviembre, pues se pudo encontrar por parte de las autoridades, fue allá viva en el municipio de Silvania, Cundinamarca, luego de una larga, intensa búsqueda por parte de las autoridades, de los profesionales de unidad de búsqueda de la SIJIN. Así que pues es una buena noticia y esperamos que pues vuelva al seno de su hogar. Durante casi 9 días pues esta familia estuvo en vilo, estuvo preocupada por falta de noticias de su hija que acaba de cumplir 15 años. Hasta ayer no había rastro de su paradero y hoy se sabe que se encuentra bajo vigilancia de la Comisaría de Infancia de ese municipio, mientras que se determina qué fue lo que realmente pasó. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que a partir de las denuncias por parte de los padres del adolescente, quienes manifestaban que se había desaparecido desde el 18 de noviembre, a través del grupo de desaparecidos y con apoyo de la Fiscalía adelantaron diversas actividades investigativas para dar con su paradero. De esta manera lograron tener información de varios familiares con los que podrían estar la menor de edad, ubicando la vivienda de su abuela materna en el municipio de Silvania, Cundinamarca, y pues mediante la comisaría de familia de dicha región se estableció que efectivamente la joven se encontraba con su abuela desde dicha fecha. Bueno, Jennifer, una noticia muy tranquilizante para la familia que estaba pues, bastante desesperada. Pasamos a noticias de salud porque ordenan que prueba PCR sea de nuevo requisito para ingreso al país. Así es, un juzgado administrativo de Bogotá ordenó la suspensión inmediata de la resolución emitida por el Ministerio de Salud que suspendió la exigencia de la práctica de las pruebas PCR para los viajeros internacionales. El despacho judicial ordenó que se exija a partir de la fecha como requisito para ingreso al país certificado de la prueba PCR con resultado negativo para el virus COVID-19 a cada uno de los viajeros que ingresen por vía aérea. Asimismo, se cumplan la cuarentena o aislamiento preventivo por el término de 14 días en el lugar de la vivienda o alojamiento previsto con antelación por cada viajero. En este sentido, se tuvieron en cuenta la gran cantidad de viajeros internacionales que llegan al país cada día, y lo cual podría evidentemente aumentar la propagación de los casos de la COVID-19 en el país. Por tanto, se considera que el país debe tomar las medidas necesarias para evitar el contagio y proteger a todos los ciudadanos. Pese a que se reconoce que la no prueba del PCR no es la más eficiente, sí se configura como una medida y un filtro que conlleve a realizar un cerco epidemiológico y evitar que entren al país personas que puedan tener el virus estando cerca a unos nuevos brotes. Finalmente, reconoce las precarias condiciones en las que está trabajando el sistema de salud colombiano, por lo que es necesario evitar una propagación masiva que pueda colapsar el ya débil sistema de salud. Por otro lado, Laura, en noticias económicas, pues les cuento cuáles son los ejes, los 14 ejes del Plan Maestro Ferroviario que busca pues ayudar al tema de infraestructura de nuestro país. Pues según se menciona, pues los ejes de este Plan Maestro Ferroviario pues busca un sistema de intermodalidad. Luego, pues, de que por décadas el país relegó al tren a unas cuantas operaciones privadas para el movimiento de carbón y de carga, la necesidad de bajar costos logísticos para impulsar la competitividad de muchos productos y la imperiosa tarea por descongestionar los accesos a las ciudades llevaron al gobierno a plantear el Plan Maestro Ferroviario, PMF, en concordancia con el Plan Maestro de Transporte Intermodal, pues ayudando a la infraestructura del país. Se trata de una carta de navegación que requerirá cambios regulatorios e institucionales y que se convierte en una política de Estado y en una apuesta para el resurgir de los rieles, dado su potencial para impulsar el desarrollo del país. Y pues en un documento que se conoció por parte del Gobierno Nacional, pues se conoce en qué consiste cada uno de estos ejes, principalmente en cabeza de la Vicepresidencia de la República, las entidades del sector transporte y el Departamento Nacional de Planeación,
el DNP. Pues se realizó el diagnóstico del modo férreo y planteó los proyectos nacionales y regionales para impulsarlos y sumar más kilómetros activos a los 1.077 con operación comercial, que era la meta para el cierre del cuatrienio y que según la ministra de Transporte Ángela María Orozco se cumplió en octubre pasado. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez señala que el gobierno tiene casi listo el proyecto de ley férrea, el cual se espera presentar a comienzos del próximo año y, de diciembre, con el objetivo de que se pueda ir aprobando el próximo año. Y pues las reglas claras de los inversionistas tienen que pues establecerse previamente y definirse la manera como se debe manejar la infraestructura del transporte férreo en Colombia. Pasamos a noticias de medio ambiente porque se prohibirá la pesca de tiburones en el país. Así lo afirmó el presidente Iván Duque, pues el gobierno prohibirá en todo el país la pesca de tiburón, ya sea industrial o artesanal, con el fin de preservar los ecosistemas y los recursos naturales. Y teniendo en cuenta los efectos de esta decisión en los sectores dedicados a la pesca artesanal, los ministerios de Ambiente y Agricultura expedirán un decreto con las medidas de compensación. El ministro de Ambiente, Carlos Correa, aseguró que se adelantarán las acciones necesarias para que los pescadores que se dedican a esta actividad ilegal puedan tener otra fuente de ingresos sin afectar el ecosistema del país. En cuanto a la importancia de la conservación de los tiburones y de lo perjudicial que es su consumo, la directora de la Fundación Malpelo, Sandra Besudo, explicó que hay altas concentraciones de mercurio en la carne y en las aletas, lo que podría generar malformaciones futuras, afirmando que los tiburones son los reguladores de la buena salud de los océanos, alimentándose de los más débiles y de los enfermos, evitando epidemias en el mar. Fundamental esta noticia para el medio ambiente. Y por otro lado, en noticias internacionales, pues les cuento que Donald Trump confirmó que dejaría la Casa Blanca si se confirma la victoria de Joe Biden. Pues a esta afirmación también dijo que si se confirma la victoria demócrata, pues cometerían un error. El presidente de Estados Unidos dijo pues en la Casa Blanca que pues llevaría a cabo esta transición si se confirmaría la elección, pero reiteró que no podía admitir la derrota. El mandatario emprendió pues un esfuerzo político y judicial sin precedentes para cuestionar los resultados de las elecciones e impuso varias acciones legales carentes de sustento que fueron derribadas por los tribunales del país. En un encuentro con periodistas, el primero de las elecciones en el que respondió preguntas, el presidente estuvo cerca de admitir que solo cumpliría su primer mandato hasta que lo reemplace Biden el 20 de enero. Cuando le preguntaron si dejaría la Casa Blanca en el caso de que el colegio electoral confirme esta victoria de Joe Biden, pues él respondió ciertamente que lo hará y pues mencionó, tú lo sabes, sin embargo, si lo hacen cometerían un error, mencionó el presidente de Estados Unidos. Además, agregó que va a ser muy difícil conceder la victoria a Biden, pues ya que fue un fraude masivo. Dijo de nuevo que las elecciones del 3 de noviembre pues habían sido fruto de un fraude sin aportar prueba alguna. Pues finalmente el republicano describió la infraestructura electoral de Estados como la de un país del tercer mundo. Más temprano, pues había dicho en Twitter que esta había sido el 100% una elección amañada y el miércoles había instado a los partidos a revertir los resultados. Biden, por su parte, el día miércoles dijo que Estados Unidos está aportando, respaldando la elección, pero que él hacía afirmaciones sin ningún sustento por desconocer el veredicto de las urnas. Con su reticencia a ceder ante Joe Biden, pues Donald Trump, quien rompió innumerables normas en los 4 años de mandato, parece estar diseñando su terreno político. Y los partidarios del mandatario de 74 años sugieren que ya está considerado anunciar que se postulará a la presidencia del 2024. Jennifer, cerramos esta emisión de noticias antes de darle paso a la sección económica con los recomendados de la semana. Feria Virtual Tu Vivienda a un Clic recibió 30,000 visitas. Por otro lado, el Congreso Nacional de Ganaderos Virtual número 38, Una Ganadería para el Cambio, se empezó a celebrar desde el pasado 25 de noviembre y finaliza hoy 27 de noviembre. Hablando de autos, Medellín también tendrá su Toyota Fest. Para los curiosos, llega la 8ª edición de la Semana Geomática. Amante de las aves, participe de la Colombia Bird Fair virtual.
Del 26 al 29 de noviembre habrá charlas gratuitas sobre aves y un día para pajarear desde casa. A los que les gusta la comida, se acerca la 7ª versión de los días de ajiaco en Bogotá. Importante, la vitrina turística de Anato 2021 se realizará en abril. Y finalmente les cuento que el Real Mix 2020, el Festival de la Realidad Aumentada y Realidad Virtual, está pronta a celebrarse. Muchas gracias por esos recomendados y pues el ajiaquito que tanto nos gusta a los bogotanos y a muchas personas del país. Hay que también probar nuestros productos insignia. Así es, Jennifer, siendo la 1:09, vamos a darle paso a todas las cifras económicas más importantes de hoy, las cuales están patrocinadas por baltoncapital.com. También, si ustedes requieren, pueden seguirlos a través de sus redes sociales como @baltoncapital. Empezamos contándoles que sobre las divisas, pues el dólar bajó, se cotiza en 3.605.41 pesos y el euro subió en 4.318.57. Laura, por otro lado, en las cifras de los commodities, pues les cuento que el oro bajó a 1.788,20 centavos de dólar, el petróleo bajó a 48,06 centavos de dólar el barril, el azúcar subió a 14,8 centavos de dólar, el café subió también con 122,6 centavos de dólar, el trigo subió a 605 centavos de dólar, el maíz a 432,2 centavos de dólar y el cacao subió también a 2.754. Jennifer, y cerramos estas cifras económicas con el mercado accionario porque el índice Colcap se encuentra en 1.261.80 puntos bajando. La acción más negociada es la de Ecopetrol, la que más sube es la de PF Aval con 1.19% y finalmente la que más baja es Ecopetrol con menos 1.85%. Laura, terminamos esta sección recordándoles que Balton Capital Markets es una compañía que se dedica a 3 líneas de negocio. La primera es banca de inversión, la segunda es administración internacional de portafolios y la tercera es family office. Así que no olviden contactarnos en redes sociales como @Balton Capital Markets. Así es, Jennifer, agradecemos a todas las personas que se conectan en esta tarde con nosotros, recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestros canales de Facebook y YouTube en vivo, como El Nodo, también en Twitter e Instagram como @El Nodo Colombia, y si se pierden algún detalle de lo que hemos hablado hasta hoy, los invitamos a que se conecten a través de nuestra página web www.elnodo.co. Así es, Laura. En este momento, siendo la 1:11 de la tarde, mientras se conecta Luis Felipe Suárez con la sección geopolítica, pues vamos a leer algunos comentarios en redes sociales que nos están haciendo en este momento. Un saludo para Marta Patricia Rubiano, que menciona Gustavo Bolívar hace creer que los campesinos se quedarán con el negocio. Luis Osorio menciona, bueno, lo de la señora Cabal, no estoy seguro porque hace parte de las filas del Centro Democrático de ese partido, se apoyan ideas globalistas. Antonio Ruiz Rosada dice, ¿cómo sería para obtener esta información para poder escucharla y realizar el aprendizaje sobre su información y bases objetivas? Leonel Valencia dice, la silla vacía, pares de justicia, temblores son financiados por la Open Society. Por su parte, Leonardo Ferrero dice, la legalización de las drogas hace parte de la agenda globalista. Ok. Marta Patricia Rubiano, bueno, hay varios comentarios aquí en redes sociales. También invierno azul plateado, no entendí el mensaje que menciona. Y invierno azul plateado dice, busca que la economía se reactive sin obstáculos y obedecer a las élites internacionales, poniendo a Colombia como conejillo de indias en las vacunas. Así que pues muy atentos de lo que ustedes están opinando, respetamos sus comentarios siempre basados con argumentos y respetando las ideas de los demás. Así es, Jennifer, recordarle que si usted tiene algún tipo de producto o servicio, nos puede escribir a través de nuestras redes sociales, que vamos a estar muy atentos para que pueda ser promocionado aquí en El Nodo en Vivo. Por ahora los estamos leyendo, desde donde nos escriben, cualquier comentario que tengan acerca de las noticias, del tema del día que estuvimos hablando con el doctor Omar o de las secciones que siguen, también estaremos muy pendientes a sus comentarios o preguntas. Así es, Laura. Mientras que se conecta Luis Felipe, en contados minutos, queremos recordarles que si desean adquirir las membresías, no olviden hacerlo por medio de la página Patreon. Es muy fácil,
ponen el Nodo Colombia y allí les aparecerán las diversas opciones para descargar las membresías, recordándoles que desde $10 hasta $280 anuales podrán adquirir las membresías para hacer sus publicaciones de sus columnas de opinión, posicionamiento de marca, de sus bienes y servicios de sus respectivas empresas y publicar en nuestras páginas aliadas, de entre las cuales está casacarro.com y Vendogo, que también es nuestro marketplace. Así es, hablando de Vendogo, les recordamos a todas las personas que, bueno, hoy se celebra el Black Friday, así que los invitamos a que vayan a esta plataforma, a que compren sus productos y servicios, solamente es que coloquen vendogo.co, buscarlos en su Instagram como @vendogo.co, en su Facebook como Vendogo y en su Twitter como @VendogoColombia. Así es, Laura, muy pendientes de este marketplace. Y de igual forma, pues quiero recordarles que hay otra plataforma que es Cuarto de Guerra Colombia. Es una plataforma para todas las ideas que defiendan la vida, la libertad, la propiedad, la familia, la responsabilidad personal y los límites al gobierno. Es decir, que es un lugar adverso a utopías colectivistas y a proposiciones totalitarias como el comunismo y el fascismo, su pariente en primer grado. Y pues finalmente quiero recordarles que pueden leer las columnas del doctor Pedro Carmona en la página www.elnodo.co. Allí pues encontrarán diversas columnas semanales sobre temas de coyuntura internacional. Así que pues la semana pasada el doctor Carmona publicó la columna titulada Perú, la crisis política en el Perú. La semana antepasada Estados Unidos y COVID-19 y las elecciones de Estados Unidos y los resultados en la liberación de Venezuela, para que estén muy pendientes de estas maravillosas columnas que el doctor Carmona publica semanalmente. Jennifer, hablando de farándula, teatro, cine y televisión, el gran actor Samuel L. Jackson habla de la esclavitud en una miniserie. Además, Charlie Heaton, Los Nuevos Mutantes, se siente como una película independiente. Hablando de música, Sebastián Yatra presenta Santa Claus is Coming to Town como su nuevo disco. Además, Codiscos presenta el disco del año. En Educación y Cultura, la 8ª edición del Festival Gabo rendirá homenaje a Mercedes Barcha. Por otro lado, Ángela, la película colombiana que revela la maldición de ser mujer, la esencia tejida de las artesanías de La Chorrera. Por otro lado, Fotomaratón de Mira al Centro celebra 15 años de pandemia. Y finalmente, Esa bella música de acordeón, el nuevo libro de Fausto Pérez. Muy interesante esos recomendados culturales para que aprovechemos y estemos muy actualizados de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Y ya en contados segundos vamos a darle paso a Luis Felipe Suárez, que ya está con nosotros para hacer el análisis geopolítico de la semana. Jennifer, mientras se conecta Luis Felipe, hoy hablamos un poco en este espacio de fauna y medio ambiente, porque el fenómeno de la Niña se fortalece, las lluvias irían según pronósticos hasta mayo de 2021. Por otro lado, como les veníamos comentando, Colombia prohibió la pesca de tiburones en sus océanos. Economía circular, la nueva dimensión de la gestión ambiental, compañías como Postobón la lideran como parte de su modelo de sostenibilidad. Por otro lado, Colombia se compromete a reducir en un 51% la emisión de gases de efecto invernadero para 2030. Además, más de 3.000 millones de personas viven en zonas con escasez de agua y finalmente los polos estarían conectados y lo que pasa en el hemisferio norte también afectaría la Antártida. Gracias a todas las personas que siguen conectadas con nosotros, leemos sus comentarios. También desde donde nos escriben, por favor cuéntenos, que a través de YouTube y Facebook de aquí a las 2 de la tarde estaremos leyéndolos. Jennifer. Jennifer. Laura, ok. Bueno, mientras que solucionamos aquí un inconveniente técnico, ya ahora sí, pues voy a contarles que el día de hoy, como mencionaste, pues estuvimos con el doctor Omar Bula, pues hablando del globalismo, pues cuál es su influencia en los medios de comunicación y pues cuáles son las ideas, cómo se puede determinar que un medio de comunicación tiene una línea editorial
globalista. Entonces, pues el doctor Omar Bula nos mencionaba que pues la mayoría de los medios de comunicación actualmente, no solamente en Colombia, sino en muchos países como en Estados Unidos, como CNN, entre otros, pues tienen una línea globalista, ya que pues van alineados a unos enfoques de varias ONGs y organizaciones que tienen un fin netamente, no solamente social, sino político. Entre ellas, pues algunas de estas organizaciones que son financiadas por George Soros, pues tienen como fundamento también promover el detrimento de los valores de Occidente, la destrucción de la ética judeocristiana, de pues muchos medios de comunicación. Además, pues también hay muchos medios que actualmente cumplen con estas líneas editoriales en la defensa del aborto, en contra de la vida, en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre otros aspectos que pues hay que determinar al momento de ver los medios de comunicación y toda la información que transmiten a diario. Entonces, por eso nos mencionaba que era muy importante que se contrasten estos contenidos en distintos diarios y medios de comunicación internacional. Así que para que las personas que no alcanzaron a ver la entrevista, no olviden que cuando terminemos la entrevista y este programa podrán verlo completo en nuestra página www.elno.co y también en Facebook. Así es, Jennifer. Incluso en uno de los trinos, para los que estaban preguntando qué medios leer, dónde tomar la información para contrarrestar otro tipo de fuentes, en uno de los trinos que puso aquí la cuenta del nodo, pueden encontrar algunos referentes puntuales para que vayan y los visiten. Siendo la 1:20, vamos a ver publicidad para que ustedes conozcan los mejores productos y servicios que aquí desde el nodo les recomendamos. Quiero contarles que podrán adquirir nuestras membresías por medio de Patreon. Solamente deben buscar el Nodo Colombia y por medio de ellas podrán leer nuestras columnas de opinión, publicar sus columnas también, artículos de opinión y así recibir diferentes beneficios tales como posicionamiento de marca personal, entre otros. Así que muy atentos de la publicidad que estamos difundiendo para que puedan también hacer sus publicaciones de sus columnas de opinión. Y siendo la 1:20, vamos a darle paso a Luis Felipe Suárez, que ya está con nosotros. Luis Felipe, ¿cómo estás? Hola Jennifer y Laura, muy buenas tardes y un cordial saludo a todas las personas que se conectan a esta hora a través de las redes sociales de No. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás no sería normal que se hablara en esta sección, pero por su trascendencia y por lo que fue esta persona en el mundo y lo que significó también, no solo en el área deportiva, sino yo creo que en el área política y social también, para el mundo entero, y es justamente la muerte de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona falleció hace 2 días con 60 años. Según la autopsia, murió por una insuficiencia cardíaca aguda que generó al final un edema agudo de pulmón y lo llevó a la muerte. ¿Quién era finalmente Diego Armando Maradona? Diego Armando Maradona fue un argentino que llevó a ganar la Copa del Mundo Argentina por segunda vez, reconocido desde luego por sus calidades futbolísticas, pero no solo fue en Argentina, porque también pasó por el Napoli en Italia, donde Diego Armando Maradona, un equipo de media tabla, logró sacarlo campeón de Italia, ser reconocido alrededor del mundo y por eso, alrededor de toda Italia, y por eso también en Italia se le rindió un gran homenaje. Pero Diego Armando Maradona también tuvo, esa es la parte bonita de esa historia, pero también hay una parte no tan bonita de la historia de Diego Armando Maradona y fueron las múltiples polémicas que lo rodearon, ¿no? Entonces, los múltiples hijos que dejó regados, que seguramente ahora entrarán en una batalla legal por saber a quién le queda la plata o la herencia de Diego Armando Maradona, el consumo de drogas y de alcohol en exceso, que seguramente fue lo que al final los llevó a morir a una edad corta, porque 60 años uno esperaría poder vivir un par de años más y Diego Armando Maradona lo tenía todo para poder vivir unos años más, pero sus excesos los llevaron a la muerte. También polémicas como golpear en alguna oportunidad a una mujer, un video incluso que aparece él tirándole el celular de la novia contra una pared cuando la novia intentaba denunciar los casos de maltrato a los que ya eran sometidos,
y distintas clases de polémicas como estas generó Diego Armando Maradona. Pero ¿por qué significa entonces tanto Diego Armando Maradona para la Argentina? Si igual tenía, digamos, como esta parte fea de su historia, que en últimas, digamos, no era un ejemplo para la sociedad. Y aquí hay que ser muy claro, las personas muchas veces dicen, pues si solo era un futbolista de fútbol, la gente se está muriendo de hambre y nosotros fijándonos en esto, las guerras y nosotros fijándonos en la muerte de Diego Armando Maradona. Hay que decir que realmente una figura del fútbol y una leyenda como lo es Diego Armando Maradona ahora para el fútbol significa más que solo ser un buen jugador del deporte más popular del mundo, ¿no? Y justamente Diego Armando Maradona era una persona que llevó a Argentina a ser conocido a cada rincón del mundo. ¿Qué trae esto para Argentina? Desde luego trajo turismo, porque muchas personas llegaron a Argentina simplemente por quien era Diego Armando Maradona. Desde luego también mejoró las relaciones de Argentina con otros países, porque él se volvió un embajador de lo que era Argentina alrededor del mundo, y desde luego las personas ven a Diego Armando Maradona y dicen es de Argentina, yo quisiera conocer más sobre Argentina, pero también generó empleo la propia imagen de Diego Armando Maradona. Y les pongo este ejemplo: muchos jugadores argentinos después de Diego Armando Maradona salieron exportados al exterior a equipos grandes, porque la imagen de que Maradona era el mejor jugador del mundo hacía pensar que en Argentina había una muy buena cantera de jugadores para exportar talento. Y digamos que así lo vieron seguramente los clubes europeos, más adelante los clubes asiáticos, al punto que hoy tienen otra figura como Lionel Messi, pero además muchos jugadores de Argentina salen a Europa. En Argentina pagan muy bien hoy en los clubes, tienen muy buena relación los empresarios deportivos para lograr exportar todo este talento. Entonces Diego Armando Maradona no se queda solamente en una figura deportiva, sino que era también un emblema de Argentina, un símbolo argentino en cualquier aspecto económico, social, político incluso, sabemos, y esto tampoco podemos dejar de verlo. Diego Armando Maradona desafortunadamente también apoyaba regímenes totalitarios como el cubano, como el venezolano, que tanto daño hacen a las democracias. Pero no nos quedemos en eso, sigamos hablando de la figura de Diego Armando Maradona y de lo que una figura de estas puede significar para el mundo, que no es solamente un deportista más como las personas lo quieren hacer ver. Maradona construyó nación, algo muy importante para un país que es en últimas una nación. Lo confundimos muchas veces con Estado y pensamos que el Estado y la nación es lo mismo. No, el Estado es el conjunto de instituciones que regula la sociedad. La nación, por su parte, es ese conjunto de costumbres, de culturas, de lenguajes, si se quiere, que une y de símbolos mediante el cual se une todo un país, ¿no? Eso es una nación y eso lo construyó Diego Armando Maradona, porque alrededor de él se generaron costumbres, alrededor de él se generaron lenguajes, visiones de la vida, y esa nación que se construyó en Argentina, Maradona la fue llevando a cada lugar del mundo. Entonces también la nación argentina cobró gran importancia y gran relevancia alrededor del mundo, gracias a lo que fue la figura de Diego Armando Maradona, repito, en su parte deportiva, en su parte también de pasión, de amor por el deporte. No, desde luego no ya lo que fue su vida personal, que desafortunadamente no fue la mejor. Que sí es un ejemplo de vida Diego Armando Maradona, desde luego no. Desde luego la vida que Diego Armando Maradona llevó desde muy joven, cuando por primera vez se supo en un partido de fútbol que había dado positivo para el consumo de estupefacientes. Lo vimos todos. Fue una persona que desafortunadamente cayó en las drogas, y aunque muchas veces intentó rehabilitarse, nunca lo logró. Y esto también nos lleva a pensar a todos de la importancia que es enseñarle a nuestros jóvenes el deporte, la cultura y en ningún momento la droga. Por eso resulta curioso que hoy algunos congresistas estén promoviendo la legalización de la droga dentro del Congreso en vez de estar promoviendo el deporte o más actividades culturales. En últimas estaríamos diciéndoles a los jóvenes, oiga, tome, tírese su vida, y por el otro lado no los estamos ayudando, por el contrario, a tener una vida sana. O si nos deja unas lecciones, la muerte de Maradona y Maradona como tal. La primera lección, yo creo
que tenemos que decir es el amor y la pasión a lo que uno hace y en lo que uno siempre debe tener. Maradona fue una persona que respiró fútbol desde el primer día de su vida hasta el último día de su vida. Su pasión se sabía en el estadio La Bombonera de Boca Juniors cuando lo iba a apoyar con ese fervor que lo hacía. El amor por el fútbol pues lo hizo ser el mejor del mundo y de alguna manera también su pasión hacía que fuera el mejor en lo que él estaba haciendo, en su disciplina. Y yo creo que eso todos lo tenemos que tener claro siempre. Tenemos que hacer con pasión y con amor lo que nos guste para lo que nosotros estudiamos o estamos estudiando o vamos a estudiar. No puede ser definitivamente algo que a nosotros no nos guste. Y la segunda lección, sin lugar a duda, que nos deja la muerte de Diego Armando Maradona es que los extremos y los excesos en ningún caso son buenos, ni en el deporte, ni en la sociedad, ni en las adicciones que se puedan tener, ni en la política. Los excesos pasan factura y como lo demuestra la muerte de Diego Armando Maradona, la vida en algún momento cobra esas facturas. Eso fue Diego Armando Maradona, algo más que solamente un deportista y un futbolista. Construyó nación, exportó y multiplicó e hizo reconocer esa nación por todo el mundo, no solo por Argentina. Ayudó en el sector económico, en el sector turístico, en el sector social. Y hoy pues es una leyenda que definitivamente tenemos que recordar por sus logros deportivos y por el amor que le tuvo al fútbol, a su país y a sus equipos, y no por lo que fue el final de su vida, que como lo decían algunos periodistas hace unos días, definitivamente no fue un final feliz. Mis redes sociales son Luis Fe Suárez S en Instagram y Twitter, y desde allá estaré dispuesto a responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas a esta hora por medio de las redes sociales del Nodo, y sigan con Jennifer y con Laura, que de seguro nos tienen más información. Muchas gracias, Luis Felipe, muy propicio ese análisis que hiciste, así que gracias por siempre reflexionar y pues hacernos reflexionar sobre esos temas. Claro que sí, Jennifer, un abrazo para ti, para Laura y para todos los que nos ven. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Laura, ya es la 1:31 y queremos agradecerle a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que estuvieron participando en redes sociales, opinando sobre los temas y sobre este aspecto que hoy en día está hablando Luis Felipe. Gracias, Cecilia Sandoval, por los saludos. Dice, gracias Luis Felipe por tan buen instructivo. Es una triste realidad, pues él no fue un ejemplo de vida. Sin embargo, pues hay que reconocer lo bueno de cada persona y todo lo que llevó a cabo como deportista, dejando de lado sus temas personales. Así es, Jennifer. Por otro lado, también agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas a través de YouTube. Por ejemplo, tenemos a Marta Patricia Rubiano, Invierno Azul Plateado, a Luis Osorio, también por aquí a Leonardo Forero, a Leonel Valencia, en Facebook, como lo mencionas, a Cecilia Sandoval, a Irma Gudelo, que le agradece al doctor Bula por la entrevista, a Antonio Luis Rosado López, a Rafael Augusto Albarracín, también nos dice, Gran Enciclopedia de la Izquierda Colombiana nos hace comentarios, Diego Fernanda Cortázar, y aparte hay una persona que nos pregunta cómo pueden encontrar toda esta información, todas estas entrevistas. Recuerden que después de que finalicemos nuestro programa, 10 minutos después máximo quedan colgados todos los videos a nuestra plataforma de YouTube o lo pueden ver a través de nuestra página web www.elnodo.co. Así es, Laura, toda la información, no olviden que pueden consultarla en la página principal www.elnodo.co, y pues vamos a finalizar contándoles que pues les tenemos una súper invitación a las mujeres, pues ya que la coach Andrea Monsalve pues va a llevar a cabo el sábado 28 de noviembre a las 5 de la tarde un evento, un seminario virtual maravilloso para todas las mujeres que está titulado ¿Cómo enamorar al hombre de tus sueños? Andrea pues ayuda a buscar el propósito, pues ayudar a las personas a mejorar su autoestima, a lograr la seguridad y todos los temas de marca personal. Así que estos temas serán tratados en el transcurso del seminario y pues desde el Nodo tenemos 10 boletas para las mujeres que quieran participar. Así que Laura, cuéntanos cómo pueden hacerlo. Jennifer, cuéntanos a través de las redes sociales cómo va a ser el concurso.
Sí, bueno, vamos a publicar esta imagen en nuestras redes sociales y tenemos que hacer algo muy sencillo. Etiquetamos a una amiga que quiera participar en el evento y entre las personas que estén etiquetadas vamos a rifar las 10 boletas. Así es, entonces todas las mujeres que están interesadas en participar de este seminario, de este conversatorio con Andrea Monsalve Coach, los invitamos a que a partir de las redes sociales del Nodo, también de las redes sociales de Andrea, según las indicaciones que nos acaba de dar Jennifer, participen para que sean una de las 10 ganadoras de las boletas que estaremos entregando aquí en el Nodo en Vivo. Así es, Laura, me están preguntando cómo es, entonces les repito. Vamos a publicar esta imagen en las redes del Nodo, en Instagram y en Twitter. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es muy sencillo. Etiquetan etiquetan a alguna amiga que quiera participar o que crean que es importante que pueda participar en este evento de seminario virtual con la coach Andrea Monsalve Coach. Aquí está el teléfono en el que además pueden inscribirse, pero vamos a regalarles 10 boletas a las personas que se inscriban en primer lugar y segundo, que nos etiqueten en sus redes sociales, en Instagram, es muy sencillo, nos buscan como el Nodo Colombia y etiquetan a alguna amiga que quieran que participe. Así es, Jennifer, agradecemos nuevamente a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, desde aquí, desde el Nodo, siendo la 1:34, en nombre de todos los integrantes del Nodo en Vivo, les deseamos un feliz fin de semana para que recarguen energías, intenten acabar ya casi este mes de noviembre para empezar diciembre con la mejor actitud para que iniciemos el próximo lunes una nueva información aquí en el Nodo en Vivo, llena de todos los argumentos y opiniones que ustedes nos ayudan a construir aquí. Muchas gracias, Laura, que descanses, un saludo para todas las personas que estuvieron con nosotros desde el día lunes y pues que tengan un feliz fin de semana, recordándoles que si les gustan nuestros contenidos, denle like y compartir y no olviden el concurso del día de hoy para que las mujeres puedan participar en el seminario virtual de emprendimiento, de autoestima y de cómo encontrar al hombre de sus sueños. Así que acá tenemos el teléfono por el medio del cual pues pueden inscribirse, 311-218-5156 y desde el Nodo pues vamos a regalar 10 boletas. Solo deben etiquetar a alguna amiga que quieran que participe y pues las primeras que aparezcan etiquetadas pues se ganarán las 10 boletas que estamos rifando desde el Nodo en Vivo. Así que no siendo más, les agradecemos enormemente a todos los que estuvieron pendientes de nuestra transmisión y nos vemos el lunes nuevamente. El Nodo en Vivo. Noticias con criterio.